Hola, nuevamente te damos la bienvenida a nuestro ministerio Tu Palabra Irradia Luz. No olvides dejar tu comentario o solicitar algún tema que quieras estemos tratando. Hoy vamos a tratar el tema de cómo servir a Dios. Es muy importante porque nosotros a veces pensamos en servir a las personas, pero lo que menos pensamos es en servir a Dios. Y vamos a arrancar con una carta que le escribe el apóstol Pablo a los Efesios y hace referencia a esto. Es Efesios capítulo 2, verso 20, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, este texto nos está diciendo que cada uno de nosotros fuimos creados, fuimos puestos aquí en la tierra con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? En primer lugar, servir a Dios. Tenemos que servirle a Él, que es nuestro creador. Y en segundo lugar, servir al prójimo, al que está enfrente nuestro. No fuimos puestos en este mundo solo para respirar, comer, ocupar un espacio y divertirnos. Dios nos formó individualmente a cada uno de nosotros para tener un aporte singular con nuestras vidas. Nosotros no fuimos puestos en el mundo para deambular y no hacer nada, sino que fuimos puestos en este mundo para que estemos sirviendo a aquel que lo está necesitando. Vivir dispuestos a las necesidades ajenas es una forma de imitar a Jesús. Eso era lo que hacía Jesús. Jesús se preocupaba por los ciegos, por los paralíticos, por los sordos y por todo aquel que tenía una necesidad. Y dice bien clara la palabra que Él, siendo Dios, porque Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, dice que Dios se encarnó en la persona de Jesucristo. Siendo Dios, no vino a ser servido, sino que vino a servir. Dice el texto bíblico: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 45. Hay muchos que andan deambulando, buscando iglesias de acá para allá, y hoy tenemos muchísimas iglesias. En cada cuadra de nuestras viviendas, de nuestros barrios, encontraremos una iglesia. Muchos van recorriendo iglesia tras iglesia para que les estén solucionando sus problemas. Pero el verdadero cristiano, aquel que ha sentido que Dios lo ha tocado, lo ha rescatado, busca una iglesia para ser de bendición en la misma y aportar con su esfuerzo, con sus talentos, con sus dones que Dios les ha dado, el engrandecimiento del reino. Muchos piensan acerca de servir a Dios que tienen que ser pastores, predicadores, clérigos, profesionales, pero Dios dice que cada uno de nosotros en la familia de Dios está para servir al prójimo. Una vez nosotros fuimos rescatados, fuimos salvos, entregamos nuestra vida a Jesús. Dios, a través de esa manifestación que hicimos, tiene la intención de usarnos a cada uno de nosotros. Y es por eso que para cada uno de nosotros Él tiene una meta específica. Él tiene un ministerio para cada uno de nosotros en su iglesia. Y una misión muy particular y especial para cada uno de nosotros en este mundo. El crecimiento espiritual ocurre verdaderamente cuando un creyente pasa a ser de un receptor para ser un reproductor. ¿Qué es esto? Nosotros llegamos a la iglesia cuando no conocemos a Dios, llegamos con mucha necesidad, a lo mejor con angustia, con depresiones, con problemas familiares, económicos, etc. Entonces necesitamos recibir, y hemos recibido. Es como este vaso de agua. Nosotros llegamos a la iglesia con el vaso vacío y necesitamos que el vaso se empiece a llenar.
Dios empezó a derramar bendición y empezó a llenar el vaso, a llenar el vaso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que necesitábamos recibir. Pero ahora cuando el vaso está lleno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a dar ese vaso a aquel que no lo tiene para que lo esté aprovechando. Esto es lo que quiere decir de receptor a reproductor. Vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, una iglesia que tiene 100 miembros, o sea, 100 personas se congregan en ese lugar, no puede funcionar nunca si esos 100 miembros son 100 pastores. Hay un dicho que es muy claro. En este lugar hay muchos caciques y pocos indios, ¿no es cierto? Pero tampoco puede funcionar esa iglesia si solamente una sola persona tiene que hacerse cargo de toda la tarea ministerial. Sería imposible que una persona pueda manejar todas las actividades que se desenvuelven en una iglesia. Muchos piensan que no están capacitados. Y no, yo que no he terminado mi colegio, no he terminado mis estudios, que no soy un profesional, no he estado en la universidad. Creen muchos que no están capacitados o que no podrán hacer nada, que no son útiles, pero en realidad Dios tiene algo muy especial para nosotros. Yo no he terminado mi colegio primario y Dios me autorizó, me llevó al seminario, estudié, me capacité. Por lógica, tuve que poner mi ahínco para eso, pero Dios me usó. Y a vos también lo puede hacer. Dios nos capacita a cada uno de nosotros, a todos, para que podamos hacer una tarea dentro del cuerpo de Cristo. Lo que no quiere Dios es que nos anotemos en todo tipo de tareas. Y yo me quiero anotar en el grupo de adoración, en el grupo de oración, quiero anotarme en el grupo de la limpieza, en el grupo del evangelismo, en el grupo, y al final no estoy en ningún lado. Servir no se trata de impresionar a los demás. Yo no sirvo a Dios dentro de la iglesia para que otros estén viendo las cosas que yo hago y cómo las hago, sino que servir al prójimo no se trata tampoco de un activismo, sino de ser dócil a la voluntad de Dios, lo que pretende para cada uno de nosotros. Debemos entregar nuestra vida a Dios para ser transformados en nuestra forma de servirlo a Él. En Romanos, cuando le escribe el apóstol Pablo, capítulo 12, versos 11 y 12, dice: nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Ahora de acá vamos a sacar algunos puntos para ver cómo Dios quiere que nosotros le estemos sirviendo. En esta carta que escribe el apóstol Pablo es muy rica, estos dos versículos son riquísimos por excelencia para saber cómo nosotros debemos servir a Dios. Y esto lo vamos a ver ahora. En primer lugar, debemos servir a Dios con diligencia, dice el apóstol Pablo: nunca dejen de ser diligentes. La diligencia es lo totalmente opuesto a la pereza, a la postergación, al letargo, a la apatía, etcétera, etcétera. Como cristianos no debemos tomar las cosas de Dios a la ligera. Es una obra muy especial la de Dios, no es un trabajo cualquiera, no es un trabajo secular, que nosotros hoy lo tomamos, mañana lo dejamos, lo abandonamos. La ociosidad y la indiferencia son características de este tiempo, pero son los enemigos más grandes que pueden tener nuestra vida espiritual. Segundo lugar, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Con fervor, dice el apóstol Pablo en el versículo 11. La palabra ferviente también puede ser traducida como hirviente. El único tipo de cristiano que agrada a Dios es el ferviente, el entusiasta, el que hace las cosas con verdadera pasión. El Señor dice que al tibio lo vomitará de su boca. A veces Jesús es bastante duro al hablar a su pueblo, pero esto está en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. En tercer lugar, ¿cómo quiere Dios que le sirvamos? Con esperanza.
Versículo 12, el apóstol Pablo dice que debemos tener esperanza. El cristiano debe ser siempre optimista. El optimista es la persona gozosa porque sabe que lo mejor está aún por llegar. Eso es la fe. Ver las cosas que aún no han sucedido, pero saber que van a suceder. Como cristianos debemos servir a Dios guiados por la esperanza, porque la victoria final ya ha sido ganada. Dice la palabra de Dios que Jesús fue a la cruz del Calvario por nuestros pecados y no solo quedó allí en esa tumba que lo llevaron, sino que al tercer día Él resucitó para la gloria de Dios. Cuarto lugar, ¿cómo debemos servir a Dios? Pacientemente. Versículo 12, el apóstol Pablo hace la mención de ser pacientes. Debemos aprender a enfocar las pruebas que las vamos a tener con entereza. Muchos creen porque van a servir a Dios no van a tener pruebas, no van a tener necesidades, no van a tener problemas familiares o laborales, económicos, o lo que fuere. Pero las pruebas hay que saberlas enfocar con entereza. La palabra traducida sufridos, como dice el apóstol Pablo, seamos esperanzados en el sufrimiento, quiere decir firmes, constantes, resistentes, aguantadores. Quinto lugar, ¿cómo debo servir yo al Señor? Siendo constante. La inconstancia no es una característica del cristiano. El electrocardiograma del cristiano, hoy está arriba, mañana está abajo, no es así. La constancia, la perseverancia, la persistencia es la característica que tienen los vencedores. Si nosotros queremos servir a Dios, tenemos que tener una mente vencedora. La perseverancia, la consecuencia, el aguante no son virtudes que la sociedad esté estimulando en este tiempo, pero sí son virtudes necesarias para alcanzar el éxito en cualquier empresa que nosotros querramos empezar. Y más que nada, si queremos servir a Dios. Ahora, como conclusión, podemos decir que lamentablemente hay cristianos que son como carretillas. No sirven si no se les está empujando. También hay otros que son como canoas, que necesitan que se muevan dándole con remos. Algunos son como luces intermitentes, se encienden y se apagan constantemente. Hoy están totalmente encendidos, mañana están totalmente apagados. Pero están, gracias a Dios, aquellos que parecen niños exploradores. Yo he sido un niño explorador, yo he sido Boy Scout en mi época de niño. ¿Y cuál es la característica del Boy Scout? Siempre listo. Esa es la característica del Boy Scout. Lo primero que te enseñan es que vos siempre estés listos. Y otros como las rocas, aguantadores, inconstantes, con toda tarea que se les ponga. Bueno, queremos dar gracias a Dios por este tema de servir al Señor como Él se lo merece. Este tema lo pidió mi esposa, que hoy está haciendo de camarógrafa atrás de nuestra cámara, así que ella, esperemos que haya sido agradado el tema, que le haya aclarado algunas cosas que ella tenía, porque tenía dudas de cómo servir al Señor y cómo hacerlo. Que Dios te bendiga muy ricamente.